Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, edición 19. El día de hoy me encuentro con los directores de la película Chivas, la película, Rubén Bañuelos e Iván López. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Contentos de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos empezando. ¿Cuál es o no sé, cuál sería como el reto de realizar una película que podría ser bastante esperada por el público, ¿no? Por los fans, sabiendo que Chivas es un equipo pues, de los más populares de México? Entonces, como que, ¿a qué retos podrían enfrentarse? ¿Nervios? No sé. Pues mira, el primer reto fue abordar esta historia no precisamente el lado futbolístico, porque a pesar de lo que todo el mundo cree, ¿no? que se buscaba hacer algo para ensalzar a Chivas, lo que nos llamó la atención es realmente lo que estaba sucediendo en el grupo, ¿no? Con los jugadores, ¿no? Nosotros entramos ahí por una circunstancia de generar unos contenidos y cuando conseguimos entrar al vestidor y estar con ellos, descubrimos que estaba sucediendo algo muy especial, ¿no? Que era el peor Chivas de la historia, como se le conocía, pero que con la llegada de este entrenador están teniendo una transformación más allá de lo futbolístico. Sí, creo que hay varios retos y es buena la pregunta que nos haces. El primero es poder entrar a un círculo tan pequeño y tan cerrado como el del primer equipo, del equipo más importante del fútbol mexicano, donde jamás había habido cámaras. O sea, realmente esta película, o sea, rompe paradigmas y no tiene precedente al lograr entrar con una cámara no solamente al vestidor y a la cancha, sino también a la vida de los jugadores. Y para lograr eso tuvimos que picar piedra muchísimo, empezando por la directiva. O sea, realmente el primer obstáculo que tuvimos fue la misma directiva, en el sentido de que no saben cuál es la dinámica del cine y siempre hay muchísima presión, y más en un equipo como Chivas. Entonces, entre menos distracciones haya, es muchísimo mejor para ellos. Entonces, creo que eso fue así el primer gran reto, y una vez que logramos eso, como dices, la afición siempre va a tener una expectativa gigante y cada quien se va a imaginar una película distinta en su cabeza. Y ahí creo que eso que dice Rubén es muy importante. O sea, nos enfocamos en lo humano. O sea, finalmente, cuando Rubén y yo decidimos hacer esta película, no es porque decimos, oye, van bien en la temporada o acaban de contratar a un futbolista. Realmente nos dimos cuenta que se estaban transformando como personas a partir de estar trabajando con valores universales. Y esos valores fue con los que nosotros conectamos y dijimos, o sea, este equipo está trabajando con humildad, está trabajando con perseverancia, está trabajando con unión, están disfrutando lo que hacen, están volviendo a disfrutar el fútbol, y es algo que ya no hacía ese equipo. Tenían 11 años sin ganar casi, tanta presión que ya ni siquiera disfrutaban del fútbol. Entonces Matías trae como todos estos elementos y eso hace que nosotros nos demos cuenta que ese equipo, que era muy malo, se iban a convertir en campeones. No sabíamos cuándo, pero no nos importaba. Queríamos filmar y contar la historia de esa transformación. Verlos más allá de lo que uno los ve, ¿no? Así casualmente, ¿no? Y como mencionan que si no había antes como un registro o como esa visión de las personas, pues aquí como que exploraron en un terreno nuevo, ¿no? Sí, pues fue... No hay un precedente de una película así, ¿no? Ahora, digo, ya escuchas, ¿no? Empiezas a ver series y cosas, pero en el momento en que decidimos hacer este proyecto, hacer algo de fútbol en cine es de las cosas más complicadas que puede haber por el contexto en el que se vive, ¿no? O sea, siempre decíamos, el futbolista es temeroso, ¿no? Porque ve cámaras y piensa en prensa, piensa en, ¿sabes? O sea, en noticias amarillistas. Entonces el proceso, ahora sí que digamos actoral que tuvimos, fue como de alrededor de 7 meses, trabajando con ellos y con el equipo de psicólogos, y diario hacíamos pequeños ejercicios audiovisuales, les enseñábamos lo que era contar algo cinematográficamente, ¿no? O sea, más allá de solo hacer una nota. Y así fue nuestra... Y perderles ese como temor Sí, a la cámara, ¿no? Porque no es fácil estar detrás de... Sí, que es el gran valor de la película, porque llegó un punto donde se les olvidó. Entonces, eso nos permitió a nosotros aplicar el lenguaje del cine. Y en lugar de tener un telefoto a 40 metros, grabarlos de lejos, podíamos hacer close-ups o contar situaciones que de ninguna otra manera podrías ver, ¿no? Que son súper personales. Sí, eso es increíble porque
porque realmente, o sea, al principio perdían, nos sacaban del vestidor. Y nosotros les tratamos de explicar, oye, necesitamos grabarlos también cuando pierden, o sea, queremos nosotros reflejar Sí, todo, no, la no es vida, solo lo bueno, ¿no? o sea, O sea, es lo bueno y lo lo malo. que pasa, Y la además realidad de el las cine cosas. también se construye con opuestos, ¿no? Entonces había que tener también esa parte de drama y en un principio no lo entendían, pero finalmente les pudimos transmitir que nosotros no queríamos contar chismes de ellos, que nosotros no íbamos a preguntarles algo y iba a salir en la televisión una nota transgiversando lo que habían dicho. Al contrario, los convencimos y confiaron en nosotros de que queríamos contar sus historias de vida lo más cercanas a la realidad y a la verdad posible. Y ese fue un voto de confianza que nos dieron y que hasta hoy seguimos manteniendo. Y eso fue lo que permitió que en algún momento las cámaras y nosotros nos hiciéramos invisibles y que se dieran esas escenas que están en la película y que son impactantes y que realmente han sorprendido a todo el mundo, porque es una película que ya se ha visto no nada más aquí en México y ha causado lo que ha causado. Muy bien. Y bueno, aquí va otra pregunta. ¿Cuánto fue el tiempo de realización? Porque bueno, es también parte documental, o sea, es un documental, ¿no? O sea, no se planea nada como tal, o sea, es la vivencia real de las personas. Entonces, ¿cuál fue el tiempo de realización? Sí, bueno, el proyecto completo nos tomó casi 3 años. Nos tomó casi 3 años y el tiempo de filmación fue un año, 3 meses. Y sí, o sea, no... Es un documental, pero nosotros a veces manejamos un poquito esa información como que es una película y nos referimos a eso porque tiene una estructura de ficción más que de documental. Y es una película que tiene todos los elementos de la ficción y que te emociona y que te interesa y que de alguna manera estuvimos tan cerca y tuvimos la oportunidad de vivir tantas experiencias con ellos que con esas distintas experiencias pudimos armar el guión prácticamente de una ficción, como si lo hubiéramos escrito. Pero bueno, realmente durante el rodaje muchísimas veces decimos, este guión lo está escribiendo Dios o el universo o como le quieran llamar. Todo se fue dando. Porque realmente se dio de una manera, o sea, dramáticamente inmejorable. Sí, y el fenómeno de la película, digo, porque nos está pasando, va gente que le va al América, que le va al Atlas, o sea, hemos llevado a jugadores de los Pumas, ¿no? O sea, gente que le caen mal las Chivas y no pueden no disfrutar y conectar con la película. ¿Por qué? Porque está basada la historia a partir de las historias personales, ¿no? O sea, más Entonces, allá de un equipo, o sea, sino y de como la lo vivencia de decimos, las personas. no es una película de Chivas campeón, no es una película del campeonato, es una película de un proceso. Porque decidimos una vez que nos sentimos cómodos con los jugadores, dijimos, hay que filmar un año. Y lo importante es ver el camino que recorren este grupo de jugadores, ¿no? Finalmente, como dice Iván, todo se alineó, ¿no? Y sucedió lo impensado. Y una vez más, pues se cumplió la premisa de nuestra historia, ¿no? Que era que con sacrificio, con humildad, con creer en el trabajo en equipo, las cosas pueden cambiar aunque no tengas todos los recursos, ¿no? Y ahí es donde la gente conecta, ¿no? Porque, como dices, uno no se la pasa ganando todos los días, ¿no? Tenemos días malos, tenemos días buenos, y finalmente cuando tú ves el campeonato, que todo el mundo sabe que va a quedar campeones, pues, lo sientes tan personal porque conoces su camino, ¿no? Entonces celebras lo que vivieron, no celebras la levantada, ¿no? O sea, Sí, eso lo teníamos muy claro desde un principio. Tiene que ser una película de personajes. A partir de las historias humanas es que te identificas como espectador y te reconoces en la pantalla. Y en ese sentido, nosotros teníamos muy claro que hacer una película de las Chivas era hacer una película de México. O sea, finalmente es el único equipo que juega con puros mexicanos en una liga plagada de extranjeros y de alguna manera eso es un espejo de nuestro país. Y entonces nos dimos cuenta que en los diferentes jugadores había diferentes personajes de la vida laboral de nuestro país. Entonces, realmente comparten situaciones problemáticas nuestros personajes con un chofer que tiene que recorrer el país entero para entregar algo, o con un contador, o con alguien que no puede ver a sus hijos y estar el Día del Padre con ellos porque está ocupado. Finalmente los futbolistas también sufren eso. Entonces se rompieron barreras importantes
Y eso es lo que hace que también la película, aunque no te guste el fútbol y aunque no sepas ni quién es Chivas, te conecte y te deje algo. Sí, muy bien. Suena, la verdad, suena muy bien. Ya, no, ahorita nos regresamos a verla. Exacto. Sí. Qué bueno que te están dando ganas de Sí, verla. sí. Sí la tienen que ver. Para comprarla. Es una película que hay que ver. Sí, definitivamente. Y bueno, ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de las personas? O sea, ya al presentarlas, a que se topan con la gente, que bueno, igual ya lo han mencionado, pero ¿qué dicen, no? O sea, ¿qué dice el público? Ha sido muy buena. O sea, teníamos mucha confianza en lo que habíamos hecho, pero la verdad es que en el momento en que entregas tu bebé así al público, hemos estado sorprendidos de cómo todo lo que pensamos, Iván y yo, por 3 años, de cuidar minuciosamente el mensaje, ¿no? el tono de la película, la gente lo reconoce y lo vive. Entonces, ha habido experiencias increíbles, ¿no? O sea, hemos tenido funciones en Los Ángeles donde hay muchísima gente, ¿no? O sea, pues paisanos que están allá. Y parece cine interactivo, ¿no? O sea, de repente hay un cague del entrenador y la gente lo aplaudía. Sí. O sea, aplaudía cuando el güey les decía, cabrón, juegan ¿sabes? En el equipo más grande de este país y representan a un pueblo. Y en ese momento la gente se conecta, sí. ¿sabes? Y dice, claro, entonces ha habido fenómenos así que la verdad estamos maravillados con... O sea, incluso gente que nos ha dicho, oye, quiero ponerle esta película a mi hijo para que haga la tarea. Cosas así de simples, ¿no? Que tiene que ver con haz lo que tienes que hacer todos los días, ¿sabes? Sé coherente con tu sueño. Sí, creo que lo más, o sea, de las cosas que más nos ha no sorprendido, porque finalmente de alguna manera eso es lo que esperábamos, pero que sí es muy satisfactorio, es que por supuesto el espectador ve mucho más allá del fútbol y nosotros cuando estábamos haciendo la película definimos la premisa, ¿no? No se puede hacer una película sin una premisa. Y esa premisa era que la grandeza no es un resultado, sino un camino, ¿no? Eso es lo que nosotros queríamos transmitir con esta película. Y finalmente ese mensaje funciona a cualquier nivel, si me entiendes, en cualquier profesión. Entonces, tú te das cuenta que ellos están viviendo como tú su camino al campeonato, pero la película cuando termina te hace una pregunta a ti y te dice, ¿cómo vas tú en tu campeonato? ¿Cuál es, si me entiendes, ese sueño que quieres lograr y que quizá llevas muchos años sin hacer nada al respecto o que sí estás trabajando en él y te estás acercando? Y creo que esa analogía, si me entiendes, que la gente hace hacia su propia vida, es el mejor regalo que podemos tener como directores, de que la película finalmente funciona y cumple la función de hacernos pensar y de voltear hacia nosotros y querer hacer algo distinto. Sí. Y bueno, y finalmente algo que pudiera parecer tan banal como el fútbol o como las Chivas, también era un arma que sabíamos que podíamos utilizar a nuestro favor, ¿no? Porque finalmente hay mucha gente que neta a veces solo ve novelas y ve el fútbol, ¿no? Y sabíamos que teníamos con esta película la oportunidad de llegar a ese público, ¿no? De compartir un mensaje que a lo mejor no ven o al que no tienen acceso todos los días. Y en ese sentido también ha tenido mucha respuesta. Eso es cierto, sí, la verdad. Estoy de acuerdo con ustedes. No, o sea, utilizamos el fútbol como un vehículo para contar una historia de transformación humana y de esperanza. O sea, finalmente es una película que te deja eso, ¿no? Que te deja pensando porque, y dices... como dice mi compadre allá, o sea, no parte de una afición a las Chivas esta película, ¿no? No la hicimos como aficionados de Chivas. La hicimos como documentalistas sí, ¿sabes? Para dejar un mensaje. Que creíamos que podíamos dar un mensaje muy importante. Sí, pues muchas felicidades. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y darnos todas estas palabras. Y bueno, sería todo por esta ocasión. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.